¿Se puede la viticultura regenerativa notar en un vino? Antes de nada, quiero decir que me preocupa la viticultura regenerativa, y me preocupa porque se está convirtiendo en la nueva palabra de moda. No sé qué tiene este sector del vino, quizá pasen otros, que somos incapaces de ver pasar una moda por delante nuestro y no sumarnos como locos. No sé si es una inseguridad a la hora de vender, que el sector está como está, yo qué sé, pero la realidad es que cogemos palabras de moda y las utilizamos de mala manera hasta que no sirven nada. Y lo hemos visto con muchísimas palabras, empezando con crianza. La palabra crianza cada vez significa menos, si es que todavía significa algo. Y con regenerativa pasa lo mismo. De repente se ha puesto de moda la viticultura regenerativa porque es una herramienta muy interesante y porque las fotos de Instagram salen muy chulas y todo el mundo hace viticultura regenerativa. Y no es así. Y no digo esto porque quiera proteger mi pequeña parcelita. Creo que no es para todo el mundo y creo que puede llegar a ser uno de los grandes errores que cometa una bodega. Pero creo que creo que las bodegas tienen suficientes argumentos para vender sin inventarse nada, sin sumarse a una moda, porque al final lo único que hacemos es despistar a nuestro posible consumidor de lo interesante de nuestro proyecto y coger palabras que tienen un significado y de tanto manosearlas que lo pierdan. Y eso es lo que va a pasar con viticultura regenerativa. Así que voy a contaros lo que es, cómo ha sido nuestro periplo para acabar haciendo viticultura regenerativa y no arrepentirnos, que no ha sido fácil, y así quizá tengáis el ojo un poco más afilado para detectar cuándo no es viticultura regenerativa o cuándo no es del todo verdad. ¿Qué es la viticultura regenerativa? Regenerativa, que regenera. Ok, la palabra suena de puta madre, pero ¿qué regenera? La gracia de esto es regenerar principalmente nuestros suelos. ¿Por qué? Porque están degenerados. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Cuando lo entiendes es muy obvio, pero quizá no lo sea tanto. Pero hay un ejemplo que funciona muy bien. Cuando alguien tiene un cáncer y le dan un proceso de quimioterapia o radioterapia o cualquier hostia de estas, le destrozan la flora intestinal. La flora intestinal lo que hace es convierte los alimentos que nosotros tomamos, los descompone, hay una serie de microbios viviendo en nuestro intestino, que son capaces de convertir esos alimentos en nutrientes, que lo descomponen activamente, ¿vale? Un suelo es exactamente eso, es un órgano de digestión en el que un poco de materia vegetal cae al suelo y hay una cadena trófica de vida que es capaz de ir degradándolo para convertirlo en su forma más simple y que las plantas sean capaces de volverlo a capturar. ¿Qué ocurre? Que como nuestros suelos, o muchos suelos, o la mayoría de los suelos agrícolas del mundo, por el manejo que se ha hecho estos años, que por otro lado es el manejo que ha permitido que la humanidad esté hoy donde esté, y eso es una realidad, pues por ese manejo que nos ha traído hasta hoy, están muy faltos de vida, están muy muertos, como si hubiéramos metido una quimio o una radioterapia y no hay vida. Por lo tanto, han perdido la capacidad que tenían de convertir lo que les cae, ya sea la mierda de un animal o una hoja, en alimento para las plantas. Y por eso, cuando se abona, se tiene que abonar en químicos, en forma de químicos, es decir, con la forma química más básica de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, el que sea. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la forma más básica? Porque el suelo ha perdido la capacidad de convertir un alimento en nutriente. El caso opuesto a un suelo agrícola es un suelo de bosque en el que caen las hojas, caen las ramas y en poco tiempo se convierten en una materia negra indistinguible, en humus, en mantillo, en lo que queramos llamar. Ahí hay una suerte enorme de animales y seres vivos en todo órgano, durante todo el orden de tamaños, que lo que hacen es descomponer eso muy rápidamente y ser capaces de volver a convertir los nutrientes que las plantas aprovechen. Es decir, en un extremo tenemos el suelo agrícola, polvo, que es un soporte físico más que un suelo vivo, y en otro lado tenemos el suelo de bosque, que es el ejemplo más obvio y más claro de lo que es un suelo vivo. Durante estos años, siglos, milenios, hemos ido convirtiendo bosques en suelo agrícola. Y eso está bien, porque nos ha permitido
ser más y comer mejor que nunca, y no voy a criticar eso. Pero poco a poco, con las labradas, con el manejo del suelo, esa vida y esos nutrientes concentrados en esa materia negra, los hemos ido perdiendo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha agotado y ha perdido esa capacidad. Y ahora es el momento de regenerarlos. Ahora que conocemos esta tecnología, no es de ayer por la tarde, pero que nos hemos dado cuenta de estas cosas, es el momento de regenerarlos en la medida de lo posible. ¿Y por qué es importante regenerarlos? Pues primero porque han perdido su función. Han perdido su capacidad primaria de hacer. Es decir, no tiene mucho sentido que estemos dependiendo de productos químicos con un altísimo coste energético para hacer algo que los suelos son capaces, bajo determinadas condiciones, de hacer por sí mismos. Segunda, porque tienen una capacidad de retención de dióxido de carbono, de CO2, mucho mayor incluso la de un bosque. Esto es un dato que cuando empecé en este mundillo me voló la cabeza, que es que en una columna en un pasto vivo, en un pasto con un suelo en condiciones, hay más carbono retenido que en esa misma columna en un bosque. Si alguno no me creéis, eso está en el primer año del simposio de viticultura regenerativa. Dejaré el enlace porque es muy interesante, pero bueno. Y el tercero, hablando exclusivamente de viticultura regenerativa, porque hay un perfil de vinos al que solo se puede llegar a través de viticultura regenerativa, y eso mola. ¿Cómo se hace la viticultura regenerativa? ¿Cómo se recupera un estómago para que sea capaz de volver a digerir alimentos y convertirlos en nutrientes? Pues en nuestro caso sufriendo mucho y perdiendo bastantes miles de euros en el camino, aunque dicen que el conocimiento es lo más barato y hemos aprendido mucho. Pero, ¿cómo se hace? Pues de la misma forma que se hace cuando alguien tiene un cáncer y le dan radioterapia, que es metiéndole microorganismos. ¿De dónde salen los microorganismos que le meten a un paciente de cáncer? Pues de otro ser humano. Entonces se hacen unas bombas que se sacan de las heces, no sé el detalle, pero viene a ser algo así, con microorganismos que van poco a poco repoblando ese estómago. Pues con esto es exactamente lo mismo. Aquí tenemos la maravilla de un invento que es una peletizadora de microorganismos que se llama ganado, ya sean vacas, ovejas, cerdos, caballos, cualquier bicho. Lo que está haciendo es comer materia seca, materia verde, pasarla por su digestor individual, que es el estómago, cargarla de microorganismos, además de microorganismos adaptados al lugar, si se trata de una cabaña adaptada al lugar, e ir depositándolos y repartiéndolos. Y no solo eso, hacen una segunda función que os cuento más adelante, que fue fundamental en nuestro proceso de adaptación a viticultura regenerativa. Se puede hacer de muchas formas y como está de moda, hay muchas técnicas y muchos productos comerciales que llevan microorganismos, bacterias azón, no sé qué, pero no tiene demasiado sentido. Es decir, lo que debemos recuperar, y no voy a incidir mucho para que no dure 40 minutos este vídeo, lo que debemos recuperar es el ganado en el suelo agrícola. La segunda forma, porque es un dispensador de pellets, la segunda forma que hay de recuperarla o de dejar de degradarla es minimizar, o mejor aún, dejar de labrar. Cada vez que labramos, cada vez que movemos el suelo, estamos haciendo un proceso de oxidación, en el que rompemos, volteamos esa materia orgánica, se oxida, se mineraliza, es decir, hay nutrientes atrapados ahí que vuelven al suelo, pero ¿a qué costa? Es decir, estamos generando un pico de nutrientes a costa de cargarnos el sistema de generación de nutrientes. Y es muy importante no labrar durante el proceso. Es muy importante no labrar en general, pero el proceso de recuperación es más importante todavía, porque tú estás cultivando una pequeña población que quieres que sea más grande, y si una población la matas en sus fases más iniciales, es mucho más difícil de que crezca. Si labráramos un bosque, tiene tanto volumen de microorganismos que se recuperaría mucho más fácil que si empezamos en un suelo desnudo. Y es por eso por lo que lo de la regenerativa es muy jodido, es muy jodido, porque hacer agricultura sin labrar, y especialmente en determinados climas, es que es la hostia de jodido. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno entra en viticultura regenerativa. Y hay muchas otras técnicas, pero en definitiva son esas, es decir, ir sembrando
esas bombas de vida de microorganismos, por un lado, y por otro dejar de cargárnoslas. Yo no sé muy bien, la verdad es que no es una cosa que haya estudiado demasiado, porque no los usamos, hasta qué punto los abonos químicos tradicionales son incompatibles con el crecimiento otra vez de esa vida, pero no lo sé. ¿Y por qué no es para todo el mundo? Pues porque a día de hoy es una tecnología en desarrollo, es una tecnología que es la hostia, que yo estoy enamorado de ella, pero que no conocemos del todo. Nosotros, como digo, hemos perdido muchísimos kilos de uva, muchísimas cepas, y se nos ha muerto de todo. Entonces, no creo, quiero decir con que no es para todo el mundo, en que no creo que se deba imponer, ni hacer leyes, ni dar ayudas, ni mierdas de esas. Eso que vaya por delante. Creo que es algo que la gente, sabiendo dónde se mete, debería probar, porque a largo plazo es la solución para la agricultura, seguramente. ¿Cómo ha sido nuestro periplo a la hora de hacer viticultura regenerativa? Nosotros, estoy en Moliñás, y nosotros somos Casa Vinícola Moliñás, sobre todo Rebe y yo, Rebe es mi mujer. Empezamos a plantar aquí, ahí arriba hay una montaña, no sé si se ve en el vídeo, estamos a 900 metros y ahí está a 2000 metros. Estamos en un coluvión, en un derrumbe de esta montaña. Y aquí, entre estos muros, que tienen cientos de años, hemos ido plantando. Pero estos muros, ¿qué nos enseñan? Pues que están hechos con la piedra natural, es decir, la cantidad de piedras que hay en estas fajas son enormes, la cantidad, y enormes las piedras que hay. Tanto que hemos tenido que dejar áreas enteras sin plantas porque era una roca gigante en la que no podíamos bajar al suelo. Entonces, cuando empezamos a plantar allá por 2020, nosotros de esto no sabíamos nada y fue una plantación muy tradicional. Empezamos a labrar, a mover suelo, a destrozarlo todo y para volver a plantar, que es la forma en la que se hace, y bien está. Pero nos chocamos con las rocas, con que sacábamos cientos, miles de rocas y las retirábamos y seguían ahí, seguían allí, seguían allí. Es decir, no podíamos luchar contra... hay demasiadas rocas y era demasiado caro sacarlas todas y de hecho no tenía ningún sentido. Así que plantamos como pudimos, vimos que labrando rompíamos y en un momento dado decidimos dejar de labrar, a las bravas. Esa decisión fue carísima, carísima porque casi nos cargamos la plantación, la retrasamos muchísimo y la hostia fue brutal. Y fue desde ese punto, dejamos de labrar y después encontramos la viticultura regenerativa, el concepto, y empezamos a investigar, a estudiar, a probar, pero ya con un poquito más de sentido. Sencillamente cuando dejamos de labrar fue no podemos labrar y en nuestra inconsciencia decir, y no va a pasar nada. Pero sí que pasaba, y sí que pasó de hecho. Y esas cosas que fuimos aprendiendo y que nos han permitido llegar a tener hoy 4 hectáreas en viticultura regenerativa estricta con un resultado bastante bueno para nuestras expectativas, que en términos de kilos por hectárea no son muy altas, porque eso es una de las condiciones que tiene, pues son las siguientes. La primera que hicimos, y este aprendizaje para mí fue fundacional, básico, fue que nosotros hicimos esta primera plantación, estuvimos un año labrando, hicimos una segunda plantación, y tal y como la hicimos, la segunda plantación, dejamos de labrar. Y seguimos plantando. En esas viñas que habíamos dejado ni una hierba, cuando dejamos de labrar aparecieron las hierbas más competitivas, las que están genéticamente preparadas, adaptadas a sobrevivir en esos ambientes tan duros. Y son muy competitivas, por eso son capaces de sobrevivir en esos ambientes tan duros. ¿Y qué ocurrió? Que ocuparon el terreno muy rápidamente y asfixiaron a nuestras plantas. De ahí la pérdida de plantas, la pérdida de kilos y el retraso. Sencillamente son muy buenos competidores y no dejaban ni agua ni nutrientes para nuestras cepas. Pero la tercera plantación, que es esta, que estamos ahora, aquí, esta es la parte más alta, es la que estamos más cerca de la montaña, y conforme te acercas a la montaña, la cantidad y el tamaño de las piedras es mucho mayor. Entonces aquí optamos, ya habíamos aprendido un poquito, por no labrar, no mover todo el suelo para retirar las piedras y volver a empezar. Sencillamente hicimos unas zanjas por donde iba a ir la línea de cepas, y lo que es la calle, dejarla sin tocar. Así esa piedra que está en la calle, de forma superficial, que no me molesta para pasar y ni me molesta para poner una cepa, me olvido, no la tengo que sacar, no la tengo que levantar, no la tengo que apartar, etc. Y estas fajas, que habían sido pastos durante al menos 60 años, tenían un equilibrio y un estado inicial mucho mejor que cuando destruimos todo.
el estado inicial, pues seguramente había solo 2 años de labranza, que no es un gran... Es decir, la cantidad de vida que había de 0 o a 2 años de labranza no era muy grande la diferencia, pero sí que era muy grande la diferencia a nivel del equilibrio de plantas. Es decir, en estos pastos ya existía un equilibrio preexistente que no destruimos. Había muchos tipos de plantas, de muchas variedades, y no dejaron espacio a que esas tan competitivas, de una forma tan masiva, ocuparon todo el espacio. Había núcleos desde donde las plantas más interesantes, las plantas que nos aportan más al terreno, crecieran y ocuparan ese espacio en lugar de dejar a las plantas más competitivas. Y eso hizo que estos viñedos casi alcanzaran a viñedos que estaban más mayores. Y ese aprendizaje fue brutal. El siguiente aprendizaje que hicimos fue que nuestros suelos no son jardines, son suelos. ¿Y eso qué significa? Intentaba arrancar esto, pero no me ha salido bien. Y no sé si tengo B-roll para esto, pero bueno. ¿Qué significa? Que no podemos tener siempre la hierba corta. Si nosotros tenemos una planta con este porte, con esta altura, sus raíces van a ser proporcionales. La altura de una planta es proporcional a la profundidad de sus raíces. Son las raíces las que, uno, rompen el suelo de una manera mucho más efectiva, más barata y más profunda que con un apero. Las plantas generan unos execrados, segregan unos compuestos azucarados que lo que hacen es atraer a esos, no sé si atraer o permitir que esos microorganismos vivan cerca. ¿Por qué hace eso la planta? ¿Por qué la evolución ha diseñado ese proceso en el que se acerca, en el que la planta gasta energía en generar unos segregados azucarados que permiten que los microorganismos vivan cerca? Porque así se ponen cerca la fábrica de nutrientes, la fábrica de convertir alimentos en nutrientes. Entonces, tú necesitas que tener un sistema radicular profundo, que prospecte distintas alturas, que muy variado, muy denso también, para que tengas más espacio donde haya más vida y se generen más nutrientes. ¿Y por qué no pueden ser jardines? Porque, como decía al principio, la proporción entre el tamaño de la planta, el alto de la planta y lo profundo de sus raíces es bastante constante. Entonces, si tú tienes siempre un césped cortito, solo estás prospectando una parte bajita, pequeña, de las raíces. Pero cuando tienes algo muy grande, estás prospectando distintas zonas. Entonces, para nosotros, para la viticultura regenerativa es fundamental que no parezca un jardín. Un jardín es un jardín. ¿Por qué? Buscamos en tantos momentos como sea posible que la hierba sea tan alta como sea posible. Eso hay momentos durante el ciclo de la vid que no se puede porque hay problemas de sanidad, de podredumbre de las uvas, de dificultar trabajos, pero en la medida de lo posible adaptamos nuestros trabajos a nuestro ciclo de las plantas para que crezcan. Ahora mismo estamos en un momento, acabamos de vendimiar, está lloviendo aquí en la montaña, estamos abonando, pero nos interesa que la planta, no nos molesta que la planta crezca. Estamos en otoño y no va a crecer mucho. Y en primavera, en la primera parte de la primavera, que suele haber mucho riesgo de enfermedades como mildew, pues no nos interesa. Dejamos, conforme acaba la primavera, que suba mucho la hierba, o ahora en otoño, y cuando hace falta la segamos para que esas raíces. Y digo la segamos o metemos al tercer aprendizaje, que os hablaba antes, que es el ganado. Es muy difícil regenerar un suelo sin ganado. Es una ventaja tan increíble meter ganado que me parece, bueno, alucinante no, pero me llama mucho la atención que nos empeñemos en hacer eso sin meter ganado. Es cierto que cada vez hay menos ganado por regulaciones, por cómo es la economía del país, por lo que sea, por regulaciones, sobre todo. Es muy difícil tener ganado. De hecho, a nosotros nos está costando tener ganado propio, pero bueno, eso es otro tema. Me parece muy difícil, o mucho más difícil, regenerar un suelo sin ganado, porque al final tienes, lo primero, una máquina de digerir. Si comparamos lo simple y lo barato que es tener una hierba alta, cortarla, esperar a que químicamente se degrade, que tarda mucho más, y añadir una serie de insectos que la rompan y luego una serie de microorganismos que lo degraden. Cuando, si tú tienes un ganado, ellos te cortan la hierba, ellos la digieren y la convierten en mierda, que es espacio para que vivan microorganismos, de hecho dejan sus propios microorganismos,
e insectos. E insectos tan interesantes como los escarabajos peloteros, que se dedican a coger mierda y enterrarla en el suelo. Porque esa es otra clave. La capacidad del ganado, ya sea indirectamente o directamente, con las pezuñas, de meter esa mierda en el suelo. Eso es fundamental. Y quizá lo de la máquina de pellets parece muy obvio y es muy fácil de entender, es una relación muy directa, pero lo importante que es la pisada es brutal. Toda esta hierba que vemos así más amarilla por aquí, esto es hierba que está ya seca, que ha perdido, que está acabado el ciclo de la planta, está recogiendo las reservas, y esto es material más leñoso que vivo, tiene menos agua. Esto, que se degrade químicamente, tarda mucho, con el sol, necesita varios años. ¿Y qué hacen los animales? Aunque no se lo coman, porque siempre prefieren lo verde, lo pisan con sus pezuñas, y en ese pisar, junto con el suelo y el estiércol, lo rompen y lo meten en la cámara de combustión, que es el suelo. Es decir, cogen la leña y la meten a donde están los microorganismos, porque aquí no hay microorganismos en la parte aérea no hay microorganismos que lo degraden. Esto hay que digerirlo, bajarlo al suelo y que lo degraden. Entonces, la que no comen, con las pezuñas, hacen una labor increíble. Desde que hemos empezado a meter ganado, y es el momento, ahora cuando caiga la hoja, y antes de podar, metemos aquí tantas ovejas como podemos. Si tenemos menos, las llevamos más juntas y más tiempo, y si tenemos más, pues mejor. Importante que el impacto sea, que no haya unas ovejitas por aquí seleccionando, no, que sea el impacto muy concentrado y muy bestia, precisamente por esa pisada, y que se coman todo, que no elijan lo que coman, que lo arrasen todo y lo rompan y lo metan y caguen y meen mucho. Porque esa es otra, no solo es lo que cagan, que eso siempre puedes coger estiércol y echarlo, es lo que mean, que lo que mean se va, y eso es una bomba de nitrógeno y de microorganismos. Bueno, pues ahora metemos ganado y lo arrasan todo, y en el momento en que vimos cómo trabaja el peso, nuestros suelos hicieron pluf, empezaron a llegar a ser capaces de digerir mucho mejor los nutrientes, a cambiar por completo el número de especies que había, hay mucha más diversidad, especies mucho más interesantes, especies que son capaces. Esto es algo que quizás sepamos mucho los que estamos en la agricultura, o no sé si mucho o poco, pero hay muchas especies, como el trébol, que son capaces de fijar el nitrógeno del aire, el aire es 79% nitrógeno, y bajarlo a la tierra, en lugar de tener que andar echando una urea que viene de Ucrania y está por las nubes desde la guerra. Es decir, si somos capaces de que en nuestro suelo vivan esas plantas, y no es demasiado difícil, somos capaces de cosechar el nitrógeno, el nutriente principal para el crecimiento de las plantas, cosecharlo del aire. Así de gordo y de importante es la viticultura regenerativa. Y esa diversidad la vemos en todo, y poco a poco vamos llegando al punto que queremos. No sé cuánto nos queda, la verdad, porque no sabemos cuánto quedará. Pero es cierto que limita, y esa es una de las razones por las que es tan complicado. Limita los recursos. En lugar de dar de comer a una boca, das de comer a 10, porque el espacio que ocupa una viña es mucho menor que el que ocupa toda la cubierta vegetal. Tienes problemas con el agua en años secos, tienes problemas con los nutrientes. Nosotros hemos perdido más kilos por falta de nitrógeno que por falta de agua, porque por suerte podemos regar, aunque no siempre todo lo que haría falta, pero por falta de nitrógeno es una cosa alucinante. Es decir, hay que tener mucho cuidado, y por eso no es tan fácil como dejar de labrar, poner ganado y ya está. Hemos perdido mucho, y por eso digo tanto que no es para todo el mundo. Y más allá de todas estas ventajas económicas, ecológicas, estéticas, si no te molesta la hierba de la viña, volviendo a la pregunta original, ¿se puede catar la viticultura regenerativa en los vinos? Pues yo creo que sí, y lo voy a aterrizar. Primero de todo, hacer vino es hacer vino es una enorme acumulación de pequeños detalles que hay que ir haciendo. Entonces, en esa consecución de detalles es como se va conformando el vino. Cuantos menos detalles haya, es un vino más simple y más sencillo. O en cuantos menos detalles haya hechos, bien. Lo que quiero decir con esto es que, salvo impactos muy directos como poner barrica o cosas así, es difícil catarlo de una forma unívoca, sin comparación y con facilidad. Voy a estornudar. No. Pero sí se puede catar estos vinos, porque una de las consecuencias, y la viticultura regenerativa no es la única forma de llegar a eso, pero es la mejor,
Una de las consecuencias de esta cantidad de microorganismos, combinado con, no lo he dicho, pero si usamos productos fitosanitarios o herbicidas muy agresivos, que nosotros usamos, bueno, trabajamos en ecológico, todo ese trabajo te lo cargas, ¿no? Pues si trabajas con productos fitosanitarios lo suficientemente respetuosos y viticultura regenerativa, vas a tener una enorme cantidad de microorganismos. Y dentro de esa enorme cantidad de microorganismos vamos a tener levaduras viviendo en nuestras uvas. Una mezcla de levaduras única, que solo existe aquí. De hecho, seguramente las levaduras de aquí no sean exactamente las mismas que las levaduras de la villa de arriba. ¿Y eso qué significa? Que cuando las levaduras fermenten esas uvas, es decir, conviertan la uva y el mosto en vino y generen todos los aromas, sabores, texturas, va a ser unos aromas, sabores, texturas únicos, una mezcla de aromas, sabores y texturas únicos. No quiero decir que esas levaduras hagan unos aromas que solo se pueden hacer por ellas, pero la mezcla, la combinación de esos aromas va a ser única. Me gusta definir el vino porque creo que se entiende mejor como un cuadro abstracto de muchísimos colores. Un cuadro que si ves de lejos puede parecer de un color uniforme, pero conforme te acercas te das cuenta que son un montón de pequeñas manchas, de pequeños píxeles que lo conforman. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una levadura comercial, una levadura que compramos y aplicamos al mosto, lo primero que tienen esas levaduras es que tienen la capacidad de apartar todas las demás levaduras. Tienen factor killer, es decir, de sobreponerse, de que esa fermentación se lleve a cabo solo por una levadura. Y es un clon de levadura, es un único individuo. Son muchos individuos con un solo material genético. Es decir, le huelen los pedos a la levadura igual que a todas las levaduras. Es decir, si hacer vino es que las levaduras se coman las uvas y nos dejen el aroma de sus pedos dentro del vino, por simplificarlo, pero no se va mucho, todos los pedos de todas las levaduras huelen igual. Por lo tanto, tenemos un vino muy monocromático. Es decir, podemos tener un vino que huela muy bien o muy mal o con un perfil muy definido. Huele a esto. Y es un pico enorme. Hay una gran cantidad de ese color concreto en ese cuadro abstracto que es el vino. Pero es monocromático. Lo que ocurre con este tipo de vinos, y cuanta más vida tienes, más se nota, es que son muy complejos. Que hay millones de levaduras a las que sus pedos les huelen ligeramente distinto. Y eso conforma una mezcla, una indefinición, si quieres, son quizá vinos más difíciles de sacar un aroma concreto, pero tienen un conjunto de aromas, sabores y texturas mucho más variado, mucho más complejo, y eso lo convierte en una especie de huella digital. ¿Por qué? Tener un aroma muy concreto, un color muy concreto en ese cuadro, lo podemos hacer aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Se trata de tener unas uvas similares, con un clima similar, y añadir esa levadura, que va a dar más o menos un pedo de esa característica. Pero esa mezcla única, cuando veamos el cuadro con todos los colores que significan los pedos, vamos a ver una forma, una textura, algo distinto. Y eso se nota. Yo en el Huerto del Olvido, año a año, de cómo está el 2023 ahora, en 2025, a cómo está el 2025 que está terminando de fermentar, recién terminado de fermentar, hay aromas, mezclas de aromas, composiciones que hacen una huella digital que hacen que yo sea capaz de reconocer ese vino. Entonces, ¿es posible reconocer o catar los vinos de viticultura regenerativa? Pues yo creo que sí. Sí que se puede. Y se puede en esa complejidad y en ese perfil de nariz y de boca que es más agregación que singularidad. Que quizá para un catador de estos que se dedica a enumerar aromas y sabores sean vinos un poquito indescifrables, un poquito sucios quizá, pero que si te sumerges en ellos son un universo de colores, brillos y destellos. Y de hecho, no solo las levaduras son las que dan esa diversidad, es una parte fundamental. Pero pensemos también en los microorganismos que viven en el suelo. Esos microorganismos que viven en el suelo lo que están haciendo es consumir lo que les llega y cada una con su sistema digestivo, por simplificarlo mucho, genera unos nutrientes que no son químicamente exactamente los mismos. Es decir,
el tipo de abonado que les estás dando a tus plantas mediante viticultura regenerativa es mucho más variado y mucho más único que si usas un abono comercial. Y esa infinita cantidad de detalles es difícil de catar, decir, anda, mira, este tiene infinito por menor, pero es una agregación de detalles que van añadiendo complejidad y que van dibujando esa forma que corresponde al lugar. De hecho, me gusta ese concepto de que esos miles de píxeles dibujan una forma que va al lugar, pero lo voy a dejar para otro vídeo, porque ya no sé lo que llevo. Así que eso es la viticultura regenerativa. Es un tema que me apasiona, que por desgracia nos vamos a cargar la palabra, así que espero que los 17 que vean este vídeo sepan mirar a través del filtro de Instagram para saber si hacía falta poner regenerativa o no, porque muchas veces no hace falta. Y si queréis vinos de viticultura regenerativa, ahí tenéis Casa Vinícola Molineas, donde además de poder beberlos y comprarlos, cuando hay, que no siempre hay, os contamos muchas cosas de las que hemos aprendido, que me he dejado unas cuantas.